En octubre de 2016, el presidente del Consejo de Defensa del Estado recibió diversos antecedentes sobre irregularidades en el contrato de concesión de la zona franca de Punta Arenas, los que hacen improcedente la aprobación del preacuerdo suscrito el 21 de abril de este año por Sociedad Rentas Inmobiliarias y la Intendencia Regional de Magallanes, por el gran perjuicio fiscal de más de 2.060 millones de pesos que arrastraría su aprobación. En documentos del Consejo de Defensa del Estado se acredita que, en sesión ordinaria del 28 de septiembre de 2016, dicho organismo adoptó el acuerdo de aprobar la proposición de transacción en dos causas del primer juzgado de letras de Punta Arenas. De esta forma, el Consejo acepta como base de cálculo del pago de la concesión del 28% los ingresos brutos percibidos, lo que no se condice con el cálculo en base de vengada, que fue lo cancelado por el primer pago de la concesión anual 2007 por rentas inmobiliarias, y siendo también la postura sostenida por el intendente de Magallanes, Jorge Flies, y su seremi de Hacienda, Cristian García, quien asegura el 17 de abril de 2016, el día anterior al de la reunión de las partes para llegar a un acuerdo, que SRI sostiene que debe pagar por ingresos percibidos, mientras que nuestra postura es que se paga sobre ingresos devengados. Posteriormente, en la firma del preacuerdo, el propio García defiende la postura del concesionario. El 24 de noviembre de 2016, el presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, Carlos McKenney, remitió al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el ordinario número 07931, en el que solicita la aprobación de la transacción que ya había sido aceptada en reunión del Consejo del 28 de septiembre y que es condición esencial para oficializar el preacuerdo de abril. En dicho documento, McKenney manifiesta que los juicios tienen que ver con el contrato de concesión de zona franca suscrito el 29 de mayo de 2007. De esta forma, McKenney deja en evidencia que tuvo a la vista este primer escrito de contrato, el que fue declarado nulo, ya que recibió 22 observaciones de la Contraloría. Dicho escrito de contrato, podemos leer, fue redactado también en forma inexplicable por el abogado de la concesionaria Sociedad Rentas Inmobiliarias, Francisco Cárdenas. El contrato de concesión de zona franca vigente es del 13 de julio de 2007. Otra seria irregularidad quedó al descubierto cuando se demostró que la concesionaria, el año 2009, utilizó el certificado de recepción definitiva del edificio de la ex administración, construido en 1977, para acreditar la obra nueva del edificio de administración de Sociedad Rentas Inmobiliarias. A su vez, la recepción del nuevo edificio de administración se utilizó para acreditar la construcción del edificio de aduanas, el cual nunca fue construido y cuya inversión comprometida, hoy adeudada, es de 10.624 UFs. El propio presidente del Consejo de Defensa del Estado dice que, de acuerdo a la información aportada por el seremi de Hacienda, Cristian García, el edificio de administración y aduana es una infraestructura nueva, contenida dentro de la obra, materia de contrato y sus modificaciones. Esta afirmación de García es falaz, ya que siendo el edificio de administración una obra de reinversión perteneciente a la oferta económica, no puede contener en su interior una obra de inversión como lo es la obra número 5, nuevo edificio exclusivo de aduanas, perteneciente a la oferta técnica. Un edificio puede ser obra de reinversión u obra de inversión, pero no puede ser ambas. Adicionalmente, el presidente del Consejo de Defensa del Estado señala que el seremi García informó que la existencia de las obras fue constatada mediante inspección física a las mismas efectuadas en mayo de 2013 por la División de Análisis y Control del Gobierno Regional. El seremi García asegura que se inspeccionó en forma presencial un edificio que no existe. Sin embargo, el 5 de enero de 2015, en el informe revisión del Plan de Inversiones de la Comisión de Seguimiento y Control de Contrato de Concesión de la Zona Franca, presidida por el intendente Jorge Flies e integrada por García, en el recuadro Revisión de montos de UF de inversión efectivamente ejecutados, en el punto 5 se indica que la obra Nuevo Edificio Aduanas, cuyo monto original alcanza las 10.624 UFs, es inexistente. Al respecto, es necesario recordar que, en abril de 2007, Rentas Inmobiliarias realizó su oferta técnica en el marco del proceso de licitación abierto por el gobierno regional. En dicha oferta técnica, el actual concesionario se comprometió a construir un nuevo edificio para el uso exclusivo del servicio de aduanas,
con 250 metros cuadrados, como así también construir un nuevo edificio de administración. Es decir, se comprometió a construir dos edificios distintos. Uno de ellos, el nuevo edificio de administración, está efectivamente construido y fue recibido el año 2010. En cuanto al nuevo edificio de administración, Rentas Inmobiliarias señala en su oferta técnica textualmente que en él se habilitarán las oficinas de aduanas requeridas para realizar los trámites de ingreso-salida de mercaderías del recinto franco. En el mismo documento, el actual concesionario asegura que se construirá un nuevo, moderno, cómodo y funcional edificio para el uso exclusivo del Servicio Nacional de Aduanas. Agrega que este edificio tendrá una superficie total construida solo para efectos de oficina exclusivas del servicio de 250 metros cuadrados. La obra número 5, nuevo edificio de aduanas, fue ofertada con fecha de entrega el 30 de abril de 2009. Sin embargo, nunca fue construida. Por este incumplimiento se debe calcular una multa de 100 UF mensuales, la que asciende a 7.900 UF al 30 de noviembre de 2016. Al no considerar esta multa, el preacuerdo de abril vuelve a perjudicar al fisco en un monto superior a los 207 millones de pesos. Solo estos dos incumplimientos descritos suman más de 2.260 millones de pesos que, de aprobarse la transacción y oficializarse el preacuerdo, este accionar funcionario estaría ocasionando un considerable perjuicio fiscal. El 29 de noviembre de 2016, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, en el ordinario número 08019, en el que responde las denuncias realizadas el 21 de octubre por el expresidente de Cámara Franca, Tomás Bubini, confirmó que el nuevo edificio de administración de Sociedad Rentas Inmobiliarias no fue recibido el 5 de noviembre de 2009, ya que con boleta de inspección número 27181 de esa fecha, Rentas Inmobiliarias solicitó el certificado de recepción definitiva del antiguo edificio de administración, construido en 1977 por Serplac, servicio que en esos años no solicitó su recepción a la Dirección de Obras Municipales. La única razón que pudo haber tenido Rentas Inmobiliarias para solicitar la recepción de un edificio de 1977 sin haber tenido obligación alguna parece haber sido simular la recepción de su edificio de administración el año 2009, con objeto de dar cumplimiento, aunque sea parcialmente, a una obra de reinversión dentro del primer trienio. Este engaño de la concesionaria tiene serias consecuencias, ya que Rentas Inmobiliarias no puede imputar, como lo sostiene el preacuerdo, el monto del edificio de administración por 7.248 UFs al primer trienio de reinversión, de acuerdo a la cláusula 15ª del contrato de zona franca sobre reinversión, que además es una cláusula inmodificable. Esta cláusula 15ª señala que al no existir obras de reinversión levantadas el primer trienio 2007 al 2009, las 18.748 UFs pasan a ser precio de la concesión del año 2009. Por el atraso en el pago del ahora precio de la concesión, a dicho monto se le debe sumar una multa diaria de 20 UFs. Además, este atraso como sanción devengará un interés del 2% por cada 30 días o fracción de 30 días. Intendencia debe aplicar estas sanciones, ya que no está facultada para condonar ni multas ni intereses por este pago atrasado de rentas inmobiliarias, al no haber acreditado obras en el primer trienio de reinversión, más las sanciones de multas e intereses. El fisco deberá recibir una suma superior a los 2.360 millones de pesos. En cambio, en el preacuerdo, Intendencia solo cobra por el déficit de reinversión del primer trienio la suma de 11.500 UF, algo más de 301 millones de pesos. Esta cifra se alcanza ya que Intendencia descuenta en forma errónea 7.248 UFs a las 18.748 UFs que la concesionaria debe acreditar como obras de reinversión. Este error se origina al considerarse como ejecutado en 2009 el edificio de administración, el que fue recibido en 2010, por lo que no se puede computar en las obras de reinversión del primer trienio por estar fuera de plazo. Al no ejecutar ni acreditar las obras de reinversión del primer trienio, la concesionaria genera un perjuicio fiscal que supera los 2.060 millones de pesos. El intendente Jorge Flies no posee la facultad de condonar multas ni intereses. Tanto es así
que el ordinario número 647 de 9 de septiembre de 2014 del intendente Flies al Contralor General de la época, Ramiro Mendoza, en los puntos 20 al 23 denuncia que el exintendente Claudio Radonich, al proceder al cobro de la diferencia en el pago de la concesión anual años 2007 al 2011, omitió incluir el cobro de intereses de 2% mensual y multas de 20 UF diarias, por lo que consulta al ente Contralor respecto de la procedencia del inicio de un juicio de cuentas en contra del exintendente Radonich. ¿Cómo puede ser que el intendente Flies haya solicitado realizar un juicio de cuentas a Radonich por el no cobro de multas e intereses y por su parte no cumpla con su obligación de cobrar las multas por el incumplimiento en el pago del 28% de concesión, lo que genera un perjuicio que supera los 2.060 millones de pesos? Por estos y otra serie de graves incumplimientos al contrato de concesión, aprobar el preacuerdo constituye una falta de ética y puede configurar una serie de delitos en contra del Estado. La zona franca es de todos, defendámosla.